Hola, mi nombre es Jaime Andrés Donato Guzmán, tengo 41 años, disculpa, No me te equivoqué, preocupes. te dije la edad de mi padre. Jaime Andrés Donato Guzmán, tengo 47 años, vivo en Chile, soy hijo de Jaime Donato Bendaño, detenido desaparecido, un 5 de mayo de 1976. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Sí, bueno, mi padre desde siempre perteneció al Partido Comunista de Chile, siendo miembro cuando en el momento de desaparecer, él era miembro del Comité Central del Partido Comunista. Él cayó en el año 76, en mayo, en la famosa ratonera de calle Conferencia, junto a otros 4 compañeros, entre ellos una mujer, Elisa Escobar. El 5 de mayo fue detenido mi padre en la mañana, alrededor de las 10 de la mañana, donde habían ocupado la casa ex agentes de la DINA, en donde ellos ocuparon la casa porque supieron que iba a haber una reunión del Comité Central del Partido Comunista. Fue en la época en que la represión, la represión se abocó directamente al Partido Comunista. De hecho, fue el primer comité central en desaparecer. En el año 76 montaron todo un show para hacerse cargo de una casa, Sí. ¿ya? En donde sabían que iba a haber una reunión de miembros del comité central del partido. Estuvieron prácticamente alrededor de unas 2 semanas, o un mes, algunos dicen, en la casa. Se adueñaron de ella, torturaron a los dueños, hasta que ellos le dijeron que efectivamente iba a haber una reunión del comité central. A raíz de eso, hicieron vida normal. Algunos se hicieron pasar por electricistas que estaban arreglando la luz en las calles, otros eran barrenderos y por supuesto otros atendían el negocio que estaba en esa casa, que era una marroconería, donde hacían carteras y se hicieron pasar también como empleados de la marroquinera. Un 4 de mayo empezó a llegar miembros del comité central, donde fueron desapareciendo poco a poco. El 5 de mayo le tocó a mi padre, él era encargado de la parte sindical del partido, en donde una vez detenido, durante la noche lo sacan hacia un destino en primera instancia que era desconocido. Se finalizó esto con la detención de Elisa Escobar, que era el nexo entre el Comité Central y las casas de seguridad, donde ellos tenían las reuniones clandestinas. Desde ese día hasta la fecha no hemos sabido absolutamente nada de mi padre. Hemos buscado, golpeado puertas, incansablemente, tratando de buscar la verdad, saber qué pasó con mi padre, qué le hicieron, dónde estuvo y lo más importante de todo, o sea, el porqué. El porqué de la desaparición de él, el porqué privarlo de su vida, el privarlo de su familia, de sus hijos. Por mucho tiempo yo traté de entender el cómo existían personas que por el hecho de pensar distinto tenían la facultad, el poder de poder decidir quién vive y quién muere. Cuando él desapareció yo tenía dos años de edad. Si tú me preguntas, la verdad no me recuerdo su rostro, no sé su voz, el tono de voz que él tenía, cómo caminaba, cómo vivía. Me quitaron desde chico la oportunidad de nacer con un padre. Me quitaron aquella oportunidad de disfrutar a mi padre. Me quitaron el derecho
de crecer como un niño normal dentro de una sociedad. Por lo tanto, siempre me estuve preguntando por qué. O sea, ok, mi papá era comunista, me recuerdo que me preguntaba siempre, mi papá era comunista, pero no le hizo daño a nadie. Mi papá, por lo que dicen mis hermanos y las personas que lo conocieron, era buena persona, nunca le hizo daño a nadie. Y un tiempo inclusive me dio hasta angustia ser partícipe de una familia comunista, porque el miedo era atroz. Era atroz tanto a mi hermano, los persiguieron exactamente por lo mismo, y te hablo que mi hermano tenían 14, 15 años de edad, 12 años, somos 5 hermanos. Y también sufrieron de la represión. A mí me esperaban fuera del colegio, yo iba en la básica, segundo, tercero básico, y me esperaban afuera del colegio para preguntarme por el paradero de mis hermanos. Entonces decía yo, y me pregunté siempre, o sea, ¿por qué me quitaron a mi padre? O sea, ¿qué les hizo tanto de malo que lo torturaron, lo alejaron y lo mataron? Y la muerte que él tuvo, porque hay muchas versiones, pero la que última se supo es que lo tiraron al mar, en las costas en el litoral central. Y me pregunto por qué. ¿Solamente por ser comunista? ¿Por pensar distinto? ¿Por tener una ideología distinta? Y la verdad me lo pregunté eternamente y siempre, nunca y hasta la fecha he encontrado la razón o la justificación del poder entender el por qué me quitaron a mi padre. Yo hoy por hoy no sé lo que es la paz. O sea, sé decir padre, sé decir papá, pero no lo siento. No lo siento. Y ese derecho me lo quitó la dictadura de Augusto Pinochet. Y por el único hecho de que mi padre era comunista, miembro del Comité Central del Partido Comunista. Después de largo tiempo siempre entendí que con la desaparición de mi padre nunca fue el punto final de este caso. Solo fue el principio. Fue el principio de años de amargura, de angustia, de pena, de persecución, de hambre. Mi madre quedó sola con 5 hijos. Somos 5 hermanos, de los cuales a mi edad de 47 años puedo decir que solamente en 2 oportunidades hemos estado los 5 hermanos juntos. Mi hermano mayor Iván con Alex, que es el segundo de los 5 hermanos, a muy temprana edad tuvieron que irse, producto de la represión. Se fueron a la ex Unión Soviética. Mi madre los sacó temiendo en que ellos podían pasar exactamente el mismo destino que pasó mi padre. En ese tiempo la represión era brutal hacia los comunistas, seguía siendo brutal. Y nuestra casa era constantemente allanada. Desde chico siempre me vi involucrado en distintas acciones provenientes de la DINA y también de la CNI, que después pasó a ser la CNI. En donde siempre que nos pasaba algo caíamos en la Vicaría de la Solidaridad, que fue el único organismo de ese tiempo que le abrió las puertas y recibió a los familiares de aquellas personas que estaban sufriendo con la dictadura, en especial con los familiares de los detenidos desaparecidos, con torturados y otros casos. Mi hermano
Iván se fue junto con Alex. Iván tenía 15 años, Alex 14, y se fueron a la ex Unión Soviética, quedando acá en Chile Nelson, que es el tercer hermano, Mauricio y yo. Seguimos en Chile, seguimos soportando atrocidades, donde una de ellas, me acuerdo perfectamente que a la salida de la escuela, de la educación básica, me suben arriba de un auto y me preguntan por el paradero de Alex, como también del paradero de Iván, que son mis hermanos mayores, que ellos tenían conocimiento que habían entrado a Chile de forma ilegal. La verdad, hasta esa fecha yo no sabía absolutamente nada. Quedé en estado de shock, no sabía qué responder, tenía mucho miedo. De hecho, es muy vaga la información que tengo porque la verdad mi inconsciente lo clausuró en un lado y ha sido muy difícil soltarlo. Pero sí me acuerdo de un golpe en la cara que recibí para poder reaccionar, en donde ellos se reían y me decían: este huevón no sabe nada, no sirve de nada este huevón, mátalo. Entre risas. No sé, yo creo que tuve que andar con unas 2 cuadras en el auto y me dejan en la calle. Y recuerdo que llegué a la casa. Ahora, el cómo llegué, cómo crucé las avenidas, porque me iba solo, no tengo memoria ni recuerdo de cómo llegué. Me acuerdo que lo único que hice fue abrazar a mi madre y llorar. Lloré en sus brazos y tuvo que haber pasado una semana hasta que le tuve que decir lo que había pasado fuera de mi colegio. Tendría que haber tenido alrededor de unos 8 o 9 años. Y desde ese entonces empecé a andar en la calle a esa edad, con mucho temor, con mucho miedo. Ahí mi madre decidió ya no llevarme más ni a las marchas, ni a golpear puertas para preguntar sobre el paradero de mi padre. Y desde esa edad que hasta la fecha he estado con psicólogos y en tratamiento psiquiátrico, con medicamentos. Desde ese entonces que también mi tartamudez ha avanzado mucho. Recién a los 35 años, más o menos 30, 35 años después de una larga y extenuante participación con psiquiatra, pude controlar mi problema de habla. Y a la fecha todavía sigo soñando con distintas situaciones que le pasaron a mi familia. Hasta que en el año 86, Nelson, el tercer hermano, uno de los que se quedó en Chile, fue detenido, torturado y estuvo en la cárcel pública como preso político. También fue otra etapa de mi vida muy, muy negra, muy oscura, porque tenía, aparte de haber perdido a mis 2 hermanos mayores por la represión, haber sufrido en carne propia lo que es un interrogatorio. Cuando detuvieron a Nelson, llegaron a la casa militares, policía de civil, interrumpieron nuestra casa. Me acuerdo que en esa oportunidad habían venido a visitarme unos primos por parte de la hermana menor de mi padre. Estábamos durmiendo juntos. Doy gracias a que en esa oportunidad no despertamos,
seguimos durmiendo mientras allanaron la casa, de la cual fue, por lo que cuento en mi hermano, fue brutal, en donde los militares apuntaban con su armamento a cada integrante de la familia. Y ahí supimos que afuera, en uno de los carros, tenían a Nelson aprendido porque supuestamente había participado de una reunión clandestina. Y ahí fue llevado al cuartel Borgoño, que está ubicado en la Comuna de Independencia, en calle Artesano, en donde fue torturado brutalmente y donde también a posterior fue trasladado a la cárcel pública y pasó a ser uno más de los presos políticos de este país. Mi madre siempre se abocó a buscar a mi padre. Mi hermano estudiaban, mis hermanos trabajaban a la misma vez para poder llevar algo de plata a la casa. En esa oportunidad también me recuerdo que algunos familiares nos dieron vuelta a la espalda por el temor que existía a ser familiar, primo, tía, tío, de nosotros, de nuestra familia. Ser familiar de Jaime Donato en ese tiempo era muy peligroso. Corrías riesgo de desaparecer, de ser torturado. Entendí esa situación de parte de algunos familiares, pero el sufrimiento que fue el quedar solo, el quedar abandonado, es algo que nunca va a desaparecer de mí. Pasamos situaciones muy extremas como familia. Hambre, frío, miedo. O sea, vivir con miedo a mis 8, 9, 10 años es una sensación totalmente inexplicable, que la verdad no se puede explicar. A la fecha, increíblemente a la fecha, el decir que soy hijo de un detenido desaparecido trae problemas. La idea de nosotros como familiares es que precisamente estos casos no pasen al olvido. Queremos justicia, queremos verdad. Y en nuestro país, lamentablemente, en Chile, no se ha podido obtener. La impunidad todavía sigue implantada en nuestra Constitución. La impunidad sigue en nuestro país día a día, con los papeles marcados porque fuiste preso político o porque fuiste hijo de. Por lo que es muy interesante e importante que personas como ustedes sigan realizando este tipo de entrevistas, porque las futuras generaciones deben saber que efectivamente hubo gente que desapareció o que fue torturada, violada, solamente por el hecho de pensar distinto a un régimen, sea cual sea. Régimen comunista, capitalista, neoliberal, etc. Yo creo que no hay una razón concreta, no hay un motivo suficiente para poder torturar, violar, asesinar a una persona por el solo hecho de pensar distinto. La idea de estas entrevistas es que también las nuevas generaciones puedan tener las armas suficientes para darse cuenta que si vuelve a pasar, poder parar la situación. Sí, bastante grande, sí. Es un estigma que efectivamente el gobierno, la dictadura de ese momento, se encargó de dejarla en el pueblo chileno. Siempre te decían,
Y como comentaba, cuando acompañé una de las veces a mi madre a golpear miles de puertas para saber el paradero de mi padre, le decían, oye, si tu marido te dejó botada, se fue fuera de Chile, hay registro en que tomó un avión. Los detenidos desaparecidos son mentiras. Aquí no hay detenidos desaparecidos. Acá no se tortura. Y eso te lo recalcaban constantemente. Y te lo recalcaban también diariamente en las noticias. Aquí los noticieros públicos, tanto los diarios como de televisión, fueron muy manipulados por la dictadura. Cuando yo debo hacer trámites, me dicen, tu padre es detenido desaparecido. Te quedan mirando, entonces, él está muerto. No, le digo, es detenido desaparecido. Entonces, ven dentro de un formulario qué poner y no existe la clasificación de detenido desaparecido. Te voy a contar una incidencia que me pasa actualmente en el año 2021. Tengo un compañero de trabajo que es de derecha, que me dice que faltaron todavía comunistas por matar, que su general dejó la pega incompleta. Como otro que me dijo, bien muertos están, porque si los mataron no fue porque eran buenas personas. Y cuesta mucho responderle a esas personas de forma civilizada. Porque al final y al cabo están diciendo que la desaparición, la tortura que sufrió tu padre es mentira. Y aún siguen habiendo personas que dicen que los comunistas es la peor raza, porque ellos le llaman raza, que existe en el mundo, que hay que exterminarlo. Y eso viene de tiempos de la dictadura. Comunista era ser malo. Un tiempo acá se dijo que los comunistas eran come guagua. Por lo tanto, fue tan bien el trabajo psicológico de implementar el temor hacia los comunistas de esa dictadura, que a la fecha todavía siguen habiendo personas en la actualidad, como mis compañeros de trabajo, que piensan que ser comunista es malo. Y al ser comunista o hijo de un detenido desaparecido, empiezan a dejarte de lado. Y empiezas a sufrir nuevamente un nuevo estilo de represión psicológica por ser hijo de detenido desaparecido. A su vez también tratan de dejártelo bastante en claro. Cuando tú llegas al trabajo te dicen, ¿cómo estáis rojo? Y cuesta sobrellevar eso en la actualidad. Y cuesta creer que aún existan personas que con tantas muestras de veracidad de lo que pasó en tiempo aquello sigan diciendo que es una mentira. Por lo tanto, mientras existan esas personas, seguirá siendo un estigma el ser hijo de un desaparecido o ser miembro del Partido Comunista. Ni siquiera me han preguntado si yo soy comunista. Pero como soy hijo de, basta y sobra, soy comunista. Importantísimo, importantísimo como familia y como agrupación de familiares de niños desaparecidos, porque siempre se ha buscado el saber el qué pasó. Italia ha hecho mucho más en tan corto tiempo
que Chile en su larga trayectoria. Y cuando comenzaron la audiencia y empezamos a observar que efectivamente estaba funcionando, que había alguien, un país del extranjero, que realmente había escuchado nuestras voces y que estaba haciendo justicia, más que alegría, fue una tranquilidad. Una tranquilidad como familia, como persona. Por fin mi padre está siendo ajusticiado. Por fin la voz de la familia fue escuchada. Que efectivamente hay gente que escucha estos casos. O sea, solos no estamos. Porque por mucho tiempo pensamos que estuvimos muy solos. Porque gritamos, pero nadie nos oía. Golpeamos puertas, pero nadie abría.